Preguntas, porque sí, han tomado notas y han estado inquietos y he tomado tiempo para poder responder esas preguntas. Algunos me han hecho hasta 8 o 10 preguntas, o sea que aprovechan a hacer las preguntas que ustedes no hacen. Sin embargo, siempre los invitamos a que en estos temas pregunte y no se quede con la duda o con una mala interpretación. Ese concepto de memoria ancestral dentro de lo que es el tema de la preexistencia, de alguna manera llega muy cercano a nuestras mentes, porque la preexistencia, mis hermanos, no todos la creen. Yo diría que un enorme porcentaje de la cristiandad probablemente ni siquiera ha logrado profundizar en este concepto. Algunos lo eliminan pensando que es un concepto esotérico, pero creo que la mayoría de nosotros el Señor nos ha revelado y nos ha confirmado la preexistencia. De hecho, muchos venimos de ser miembros del IMSS Central. Levántenme la mano los que vienen del IMSS Central. Un bonito número. Realmente ver estas manos levantadas y las del primer culto me recuerdan a mí una promesa del Señor. Y es que por medio de la palabra Él iba a rescatar a su pueblo, porque el Señor trabaja con remanentes. Amén. Y yo creo que el siervo de Dios, que algunos se sienten inquietos porque yo menciono tanto al doctor Ríos. Y honestamente no entiendo la razón por la que eventualmente se pueden sentir inquietos, porque es una referencia para hermanos que lo conocieron y fueron pastoreados por este ministro. Mentiría yo, no sería un ministro digno de confianza si yo me apropiara esas verdades como propias, como mías. Entonces es una referencia que por supuesto tiene referencias bíblicas. Si yo le hablara a usted de sueños, si le hablara solamente de cosas un tanto estrambóticas, sin tratar de llevarlo a las ventanas de revelación de la palabra, pues obviamente yo creo que podríamos estar preocupados. Pero aunque este concepto de memoria ancestral usted lo puede encontrar en otros lugares, lo que el hermano Otto quiso decir, y ahí hago la referencia, porque no es un concepto mío, sino que es un concepto, pero claro, no es mío, pero lo creo. Y lo que significa es el hecho de que si usted y yo, en algún momento de la eternidad pasada, voy a decir nuestro espíritu fue engendrado, porque yo personalmente me ubico dentro de los celestes. Yo no sé dónde se ubica usted, pero yo me quiero ubicar dentro de los celestes. Y hoy vamos a tener un poquito más de claridad al respecto. Entonces, en algún momento donde nuestros espíritus, y por eso recuérdese usted que la Biblia dice que Dios es Padre de espíritus. ¿Ha leído eso, verdad? Entonces, cuando nosotros en algún momento de la eternidad pasada fueron engendrados nuestros espíritus, aunque también hay espíritus creados. Por ejemplo, dicen que los ángeles, y lo vimos el domingo pasado, son espíritus ministradores. Capítulo 1 de Hebreos. ¿Están escuchando bien, mis hermanos? Gloria a Dios. Espíritus ministradores, que a veces se presentan y tal vez no logremos entender nosotros como un ángel, que es un espíritu y por lo tanto es invisible. Y me parece que los espíritus realmente tienen una gran cantidad de energía. Por eso no es casualidad que los científicos traten de inventar ciertas maquinitas o ciertos artefactos para que ellos traten de ubicar dónde hay espíritus. Yo creo que usted ha visto cosas de ese tipo. Pero en realidad lo que me interesa es que a veces se presentan y los podemos ver. No sé si alguno de ustedes ha tenido una experiencia con un ángel que lo pudo ver. ¿Sí? Hay hermanos que han tenido esas experiencias. Entonces, ¿qué sucede cuando un espíritu
lo logramos ver con estos ojos. Obviamente nosotros decimos que se nos abren los ojos espirituales. Indudablemente hay esferas que nosotros no entendemos, pero que muchas veces se pueden fusionar. Esferas como el ejemplo donde un muerto resucitado se aparece a 11 hombres que por supuesto estaban en lo que conocemos el siglo presente, o estaban en la atmósfera natural como nosotros. Si el Señor se apareciera acá, y sería algo maravilloso, sería una conjunción de esferas, la esfera del siglo venidero intersectándose con la esfera del siglo presente. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, si nosotros concluimos que sí hay una preexistencia, es decir, espíritus que ya existían antes de tener cuerpo, y como lo vamos a ver nuevamente en Hebreos 2:14, participamos de carne y sangre, es decir, entramos a esta tierra, entramos a esta esfera. Entonces la pregunta de muchos es: ¿por qué yo no me acuerdo? Y es una pregunta válida, lógica. Y por un momento yo le voy a preguntar a usted, ¿qué pasaría si sí nos acordáramos? Por ejemplo, hay personas que dicen: es que yo ya viví 100 años atrás, dice. No sé si ha leído o ha oído cosas así, ¿verdad? Y que incluso los científicos hacen estudios y dicen: sí, esa persona dice cosas que solamente las puede conocer porque sí, eso sucedió en tiempo atrás. Y muchos lo usan como una prueba de reencarnaciones, ¿no es cierto? Pero nosotros no creemos en reencarnaciones. Me parece que la reencarnación es un intento diabólico por imitar a Dios. Entonces no vamos a hablar de ese tipo de cosas, sino que la memoria ancestral, sin duda, el Señor, cuando entramos a la tierra, note cómo lo estoy diciendo, entramos a la tierra donde nos dieron cuerpo y nos dieron alma, seguramente la velaron, la memoria ancestral, porque si nosotros realmente nos recordáramos, seríamos unos esquizofrénicos con dos vidas, la de aquí y la de allá, y seguramente eso sería un problema muy serio. Entonces, si fue velada la memoria ancestral al entrar a la tierra, yo me pregunto, ¿qué sucederá cuando nos vayamos? ¿Será que nos la van a develar otra vez? Es muy probable. Acuérdese que el llegar al siglo venidero, donde dice la Biblia que hay poderes, y esos poderes ahora, por medio de la llenura del Espíritu Santo, nosotros podemos prestar poderes del siglo venidero. Dice amén. El gran problema de la iglesia de esta época es que tiene los conceptos claros, los tiene bien definidos en su mente, pero o no los cree, o realmente los acontecimientos que hemos vivido y aún los que vamos a vivir, usted tiene que recordar que van en una línea muy peligrosa. La iglesia de este tiempo está viviendo tal vez una época de prueba como nunca antes se había vivido, y lamentablemente descuidamos cuando el Evangelio dice que cuando el Hijo del Hombre regrese, hace una pregunta: ¿hallará fe en la tierra? Dice. ¿Ha leído usted ese pasaje? Es un pasaje bien delicado porque desnuda quizá la religiosidad que hemos vivido en estas épocas, donde una pandemia difícil como que todavía estamos enfrentando ha desnudado en algunos casos una poca fe, una poca confianza,
En otros ha robustecido la fe, especialmente en aquellos que, habiendo estado al borde de la muerte, el Señor trabajó en sus vidas, los sanó usando los medios que Él quiso usar. Y yo he visto personas así que hoy están viviendo una vida totalmente entregada como nunca antes. Por eso por ahí escribí una notita, que tal vez algunos de ustedes la leyeron, pero me hizo reflexionar el Señor que nosotros necesitamos a veces o muchas veces estar al borde de la muerte para que los cambios en nosotros sean radicales. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué la naturaleza humana es llevada por mal? Diría mi mamá, ¿verdad? No sé si a usted alguna vez su mamá le dijo, no seas llevado por mal, porque no le quería sonar, pero usted se ganaba a veces los azotes, ¿verdad? O nos ganábamos los azotes. Que necesitamos estar al borde de la muerte para ahí meditar y tomar decisiones que deberíamos haber tomado cuando estábamos en plena salud. Entonces, esa memoria ancestral fue velada, pero seguramente nosotros podemos tener ciertos atisbos cuando el Espíritu Santo en forma personal nos revela cosas. Por ejemplo, el tema de la preexistencia, usted debe recordar cuándo lo entendió. Pero no es tanto entenderlo con la mente, porque ahí es donde yo creo que muchos se complican. Y yo los entiendo al abordar estos temas. Porque, hermano amado, a veces somos más cabezones. Y cuando digo cabezones, me refiero a que todo lo queremos entender con nuestros argumentos lógicos. Y Pablo nos dice algo. Lo voy a leer rápidamente aquí en Primera de Corintios, ojalá que lo encuentre, que creo que viene al caso. No lo tengo aquí apuntado porque en este momento estoy pensando en eso, que nos va a ayudar. En Primera de Corintios, cuando el apóstol Pablo está hablando sobre la sabiduría, creo que es el 2, hermanos, sí. Primera de Corintios, capítulo 2, el verso 6 en adelante. Lo voy a leer rápidamente sin alejarme mucho del tema, pero tiene que ver con esto. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. La pregunta que tenemos que hacernos nosotros es si ya alcanzamos cierto nivel de madurez. Pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios. Esa es la que necesitamos. Sabiduría de Dios. Esa no la dan en los institutos bíblicos. Eso no la dan en ninguna clase teológica. Eso no la dan en las universidades. Yo estudié 5 años una maestría en teología en una universidad guatemalteca, pero eso no lo dan en una universidad, se lo puedo asegurar. Sino que la sabiduría de Dios, como es de Él la da a quien quiere y a quien la busca. Entonces dice, sabiduría de Dios en misterio. Mire, a mí me educaron teólogos en una iglesia tradicional, gente que estudiaba mucho la Biblia. Pero una de las cosas que sucede cuando nosotros estudiamos Biblia, pero sin guianza del Espíritu, porque normalmente las iglesias tradicionales no creen en muchas cosas que nosotros por misericordia de Dios creemos, porque ha sido misericordia de Dios que usted las crea y que no esté estorbado por oír ciertas cosas, porque en realidad lo que nosotros nos damos cuenta aquí es que esta es una sabiduría en misterio. ¿Qué significa eso? La única manera de entender esto más de cerca es recordarnos que musterión es una palabra griega que se traduce misterio. Pero mustes eran aquellos
que en el concepto, en la época donde Pablo escribe y utiliza el idioma griego, los mustes eran los iniciados de los grupos cerrados que conocían cosas que los demás no conocían. Les llamaban mustes. Entonces, tomando eso, el apóstol Pablo, cuando dice sabiduría en misterio, está pensando en aquellos que no todos recibían esa sabiduría porque era cerrada. Y entonces nosotros podemos darnos cuenta que Pablo, cuando dice sabiduría en misterio, está diciendo a todo aquel que realmente se meta con el Señor, que no son todos. Uno quisiera que todos los que están aquí o los que están en internet o los que estuvieron en el primer grupo fueran hermanos que buscaran de Dios, pero tenemos que ser honestos que no todos estamos buscando de Dios como deberíamos hacerlo. ¿Qué dice usted? La sabiduría oculta. ¿Está leyendo su Biblia? Que desde antes de los siglos, y eso no está hablando siglo primero, siglo segundo, siglo tercero, sino antes de los ayones, que son periodos de tiempo enormes. Entonces dice que antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Entonces yo le quiero decir algo. Si usted entiende un poco de esto, gócese, hombre, porque se lo predestinaron. No es para todos. Mire, aquí hay muchas personas que yo conocí en el IMSS Central de muchos años. Y sé que están aquí, no porque seamos amigos o cuates, están aquí por la palabra. ¿Es cierto o no es cierto? Entonces, ustedes han valorado lo que recibieron. Y muchos que no recibieron esto les está costando mucho, especialmente, y yo los entiendo, si meten mucho su lógica. Porque cuando yo llegué al IME, hermano, no me fue nada fácil, se lo confieso. Porque yo oía cosas y recuerdo que cuando yo fui por primera vez a el IME, esto es importante, porque le puede ayudar a alguien que está aquí sentadito y que le está costando entender, o quizá por internet. Pero yo salí criticando al doctor Ríos. La primera vez que yo lo oí no se me olvida. Estaba predicando en Génesis, en la porción bíblica donde se habla de Asenat, hija de Potifera. Mire, no se me olvida, que es tipo de la novia. Porque Asenat era gentil. Y Asenat se casó con José, tipo de Cristo. ¿Sí? Dígame si entiende estas cosas. Y eso estaba predicando él, y a mí me llevó mi cuñado, porque él estaba entusiasmado de oírlo, junto con otro amigo. Y yo me encargué de bajarlos de la moto. Porque yo iba con mi Biblia Scofield. Esto ya lo he contado. ¿Cuántos tienen una Biblia anotada por Scofield? ¿Ninguno de ustedes? Algunos sí. Okay. Bueno, yo andaba con mi Biblia anotada por Scofield, que escribió en 1909 por ahí. Ahí lo dice. O por ahí. Lo que yo no sabía era que este Scofield, que vivía en Dallas, tremendo teólogo, fue el fundador de la misión centroamericana. ¿Cuántos han oído de la misión centroamericana? Bueno, yo estuve ahí comiendo toda la doctrina centroamericana, pero no solo yo, el abuelo del doctor Ríos, don Moisés Ríos, el papá, el papá, ¿sí? Que fue miembro junto con la que fue después su esposa, doña Antolina, y don Tomás Ríos, los primeros miembros de la primera iglesia en Jutiapa,
que el movimiento centroamericano vino a plantar a Guatemala con líneas bautistas, solo que establecieron lo que es la iglesia centroamericana. Y esa fue la doctrina que mamó el doctor Ríos desde chiquito, a las iglesias a las que él asistió. Entonces, como él no se convirtió siendo hijo de pastor, hermano, eso no tiene que ver con el tema, espéreme un ratito, sino se convirtió después de que ya era médico. Usted ha oído su testimonio. Entonces quiere decir que no es garantía ser hijo de pastor, muchachos. No es garantía ser hijo de anciano. ¿Verdad que no? La garantía es nacer de nuevo y tener testimonio del Espíritu Santo. Entonces él iba a las iglesias. Cuentan por ahí que fue miembro y testigos oculares de una iglesia que estaba por la 19 calle, muy importante esa iglesia. Pero el doctor Ríos, como le gustaba el fútbol, porque era narrador deportivo, dice que se sentaba un ratito, porque sus padres eran muy estrictos, don Moisés y doña Antolina, benditos padres que cuidan de sus hijos, ¿verdad? Pero él se sentaba en la última fila, en unos 5 minutos oía al predicador, siempre iba con su periódico y se salía y se iba al estadio después. Me lo contaron personas que lo vieron. Entonces cuando sus papás le preguntaban, hermano Otoniel, no sé cómo le decía a sus papás, ¿llegaste a la iglesia? Sí, ¿querés que te diga el mensaje? Y era tan inteligente que con 5 minutos podía decir muchas cosas, pero no había nacido de nuevo. Así que no es el conocimiento bíblico, sino que esta sabiduría que viene de lo alto y que es en misterio, oculta, hermano, la única forma es discernirla por espíritu. Por eso usted tiene el espíritu vivo. ¿Me está entendiendo? Usted recibió clases en la escuela del Padre siendo espíritu. Entonces, cuando usted se pone en opción espíritu, usted entiende más. Pero nuestra inteligencia, nuestro cerebro, nuestras concepciones, nuestros conocimientos adquiridos en la tierra, sea de denominaciones tradicionales, pueden ser un estorbo. Se lo dice alguien que me estorbó mucho lo que yo sabía, porque es un cassette. Y eso fue lo que hizo el Señor, bautizando con Espíritu Santo al hermano Otto, para quitarle el cassette y que lo oyera a él. Por eso recibió lo que recibió y nosotros nos sentimos gozosos. Entonces, hermano amado, la memoria ancestral seguramente es todo lo que nosotros aprendimos, y cada vez que el espíritu, que nos ponemos en modo espirituales y entendemos y se nos revela, es como que nos corrieran un poquito la memoria ancestral. Pero todo no lo van a correr cuando Él vuelva o cuando nosotros entremos en la edad del siglo venidero. Dice amén. Muy bien, sigo avanzando un poquito aquí, permítame. Vamos a ver qué pasó con esto. Aquí está. El Salmo 23:6, que creo que con ustedes lo logramos ver, se recuerda que dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. No voy a dar la explicación que di en la mañana, usted la puede ver despacio en casa en el primer tema, que de alguna manera se complementan, pero quiero seguir avanzando. Note usted que la versión Las Américas, sí me interesa mucho que lo vean. No sé, hoy sí tenemos las luces apagadas acá. ¿Logran verlo de atrás? ¿Logran leer? Más o menos. Bueno, lo que me interesa es que esta Biblia Las Américas tiene anotaciones, como la mayoría de Biblias. Las anotaciones los ponen los exégetas, los que traducen, porque cuando ellos colocan algo
que yo sospecho que se sienten presionados por lo que los otros traductores tradujeron. Y generalmente detrás de un traductor de la Biblia hay personas que lo han financiado, personas que de una denominación le han pedido que saque tal o cual Biblia. Entonces ellos aquí fueron muy honestos y en la frase, y en la casa del Señor moraré, pusieron un 2. ¿Lo lee? Y esa nota, abajo está el 2. Dice, otra posible lectura es volveré en lugar de moraré. Ahora, moraré y volveré parecen dos palabras en español totalmente distintas, ¿no es cierto? Pero como ellos lo pusieron ahí y lo dan por sentado, solo que no se animaron a ponerlo. Porque la mayoría traduce el Salmo 23:6 en una forma parecida. Usted lo puede chequear. Pero solo ellos hace unos 20 años que hicieron esta versión, que es una versión que le gustaba mucho al doctor ver. A mí también me gusta porque es muy buena versión, pero acuérdese, la mejor versión son todas las versiones. Entonces, en la casa del Señor, que muy bien puede ser el Padre, porque el nombre que aparece ahí es Jehová, en la casa de Jehová. Insisto, la explicación la di en la mañana un poquito más amplia. Y en la casa del Señor o de mi Padre, aunque no está literal, pero se asume, porque en el Antiguo Testamento Jehová, ¿a quién nos identifica? Al Padre. Ubicamos eso como la era del Padre. ¿Estamos bien? Pero si yo digo en la casa del Señor o de Jehová, volveré, eso cambia completamente el concepto. Y le da una gran amplitud a la preexistencia, porque ¿dónde estuve yo antes para tener que volver? Y yo vuelvo al lugar donde estuve antes. Y por eso este tema de la ruta de los celestes trata de establecer que de donde venimos, nosotros a través de un ciclo vamos a volver. Hermano, eso nos da esperanza. Yo creo que muchos cristianos evangélicos, como no leen su Biblia y no la estudian, y muchas veces no están iluminados de parte del Espíritu Santo en la búsqueda de esa sabiduría oculta, realmente se conforman con oír y aceptar lo que dice un ministro. Y eso es lo peligroso de esto. Porque usted me debe creer a mí si tiene testimonio del Espíritu Santo y si lo ve en la palabra y si se le hace a usted rema, si a usted se le vuelve su verdad. Amén. Mire, muchos de nosotros en la educación guatemalteca y de casi toda Latinoamérica nos enseñan a ser borreguitos, a repetir todo de memoria, ¿verdad? Sin pensar mucho, ¿cierto o no? 1 por 1, 1, 1 por 2, 2. Bueno, así nos enseñan todas las tablas de multiplicar, pero a veces no sabemos por qué. El que se lo aprende de memoria, usted le pregunta y no sabe por qué. Sacamos raíces cuadradas muchas veces sin saber por qué, si es que las podemos sacar todavía. O elevamos un número a cierta potencia porque nos enseñaron procedimientos que muchas veces no sabemos por qué. Yo tuve un maestro en la facultad de ingeniería que era un cerebrito con patas, así le decían. Era un excelente catedrático, pero él no llevaba sus fórmulas, sino que él las deducía llenando pizarrones, hasta que nos decía, esta es la fórmula, enseñándonos a deducir, solo que nosotros no entendíamos mayor cosa. Porque nuestra educación no es para investigar, para profundizar. Y a veces traemos eso a la iglesia. Cuando un ministro famoso nos dice una cosa, la creemos. Pero
estamos tratando aquí, por eso vamos despacio, para que usted mismo estudie, medite y lo que no entienda pueda hacer preguntas. Lástima que aquí no podemos responderlas porque nos tardaríamos demasiado, pero estamos viendo la preexistencia. Nos vamos al Nuevo Testamento. Porque alguien puede decir, hermano, el Salmo 23:6 es el Antiguo Testamento y a mí me interesa lo que dice el Nuevo Testamento. Bueno, también el Nuevo Testamento nos habla sobre preexistencia. Es decir, vida antes de venir a la tierra. ¿Estamos todos claros? La primera epístola de Pedro, capítulo 2 y verso 25 dice, pues vosotros, eso se refiere a la iglesia, andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Note que dice almas. Es importante. ¿Por qué este pasaje nos habla a nosotros de preexistencia? Porque ¿cuándo anduvimos descarriados nosotros? Bueno, cuando estábamos sin Cristo, ¿no es cierto? Sin embargo, puede ser que haya habido descarrío aún antes de venir, pero no me quiero meter a eso para no complicarlo más. Pero si fue el periodo en que nosotros estábamos sin Cristo y sin esperanza, la pregunta es si este pasaje es para la tierra, para este tiempo. Entonces, ¿cómo fue que el Señor, cómo podemos volver al pastor que pastoreó nuestras ovejas? No pudo haber sido en el periodo en el que nosotros andábamos sin Cristo. No sé si me estoy entendiendo. Me estoy dando a entender. Tuvo que haber sido atrás, antes de venir. Entonces, si eso es así, también las almas son preexistentes. Porque yo tengo que entender que el Señor me pastoreó. En algún momento, entendamos en lo que conocemos la casa del Padre, fui pastoreado por el Señor, es decir, por el Hijo. Acuérdese que nosotros somos hijos del Hijo. Así dice una frase. Pero después nos dice que somos hermanos. Pero entonces, si yo ya fui pastoreado, mi alma fue pastoreada atrás, cuando venimos a Cristo tenemos la oportunidad de volver a ser pastoreados por uno que no solamente se define como pastor, sino que se define como guardián o supervisor de tu alma. Ahora, esto dentro de la ministración del alma y dentro de un verdadero desarrollo de la vida cristiana, el hecho de que el Hijo sea nuestro supervisor, nuestro guardián, nuestro obispo, que eso es lo que significa, es que una vez te compró a precio de sangre, te va a cuidar tu alma. Eso sí, si te dejas. Entonces, dentro de la función pastoral, que el Señor, aunque la pudiera hacer con ángeles, ¿se imagina usted que un angelito estuviera aquí pastoreando? Habría ovejas. Porque el angelito lo sabría todo. De dónde viene, a dónde va, qué hizo ayer, qué pensó anoche. ¿Verdad que sí? Y como ángel impoluto, no entendería por qué usted a cada rato cae en pecado. O como hombres nos pasa que el pecado nos alcanza, ¿cierto? Afortunadamente el Señor puso hombres falibles que también somos salvos, pero que también estamos en un proceso de Dios, ¿cierto? Por eso dice, tenemos tal sumo sacerdote que se compadece. Entonces, un pastor que también necesitó salvación como cualquier otro, y que lo único que tiene es la gracia de parte del Señor de estar pastoreando, si es que se deja usar por el Señor,
pero que tiene que entender a sus ovejas. Me estoy dando a entender. Por eso no funciona el legalismo en los púlpitos. A veces hay mucho legalismo en las sillas, pero no debería haber legalismo en los púlpitos, porque el legalista está presentándose él como un modelo de santidad y tal vez no lo es. No sé si me estoy dando a entender, mis hermanos. Los veo con los ojos abiertos, porque es lo único que les veo. Por la mascarilla. No sé si se ríe, si se goza, porque la mascarilla a veces no lo permite. Pero vuelvo al punto. Yo no puedo volver a un lugar donde no estuve antes. Y yo ya fui pastoreado. Mi alma ya fue pastoreada. Entonces, la pregunta yo la hago aquí: ¿cuándo fueron pastoreadas nuestras almas? Tuvo que haber sido en la preexistencia. No cabe otra forma de poderlo entender. ¿Es posible entender este pasaje sin tener un atisbo preexistencial? Para mí no. No sé cómo lo ve usted. Y tiene toda la semana para estudiarlo detenidamente. Uno de los detalles es que muchos cristianos y teólogos creen que el alma arranca o inicia cuando el espíritu entra al pequeño feto, ni feto todavía. ¿Qué sería, doctor Aguja, cuando el esperma entra al óvulo? ¿Cómo se le llama? Cigoto, ¿no? No sé ni cómo se le llamaría, pero apenas algo microscópico, ¿verdad? Pero ya hay vida, ¿cierto? Ya hay vida. Entonces, cuando ese engendramiento se da, que es cuerpo, ¿verdad? Pues se empieza a formar a través de las células un embrión. Muy rápidamente, usted ha visto los videos, entra el espíritu. Y dicen que esa conexión de espíritu con cuerpo produce el alma. Eso lo creía Watchman Nee, un tremendo ministro. Y lo creen la mayoría de teólogos. Pero si mi alma ya fue pastoreada preexistencialmente, entonces quiere decir que no empezó ahí. Tremendo problema teológico nos estamos metiendo. ¿Pero qué cree usted? Porque ya creemos en la preexistencia de los espíritus, pero ¿dónde empezó el alma? Porque da la casualidad que en este pasaje habla de almas. Yo ya lo chequeé muchas veces en el texto griego y es alma, no es espíritu. No dice neuma, dice psique o suque. Muy bien. Apunte sus preguntas. Bueno, estamos arrancando con esta bolita café, nuestra ruta, después de casi 3 domingos, ¿verdad? Ay, Señor, ojalá que usted me tenga paciencia. Pero vamos a hablar un poco sobre el engendramiento espiritual. Entonces, engendramiento espiritual en la casa del Padre. Dios es Padre por creación, porque es Padre eterno, pero también lo puede ser por engendramiento. Entonces hay espíritus creados y hay espíritus engendrados. Yo sé que usted quisiera un texto bíblico para poder creer esto, pero hay muchas cosas que las inferimos de todo lo que la palabra nos indica. Espíritus engendrados y espíritus creados, eso es lo que podemos darnos cuenta. Ahora, si hay espíritus engendrados, tienen que haber matrices universales. Yo sé que también esos conceptos usted en algún momento los oyó, pero esta mañana tomé un poco de tiempo y lo voy a tomar nuevamente para hablar el plano natural para poder explicar el otro plano. Y sabemos nosotros que una mujer tiene matriz. Si viene completa, tiene matriz que la capacita para poder concebir, ¿cierto? Qué bueno que tengo un médico hoy aquí que por lo menos si me dice así, yo estoy tranquilo porque yo no soy médico. Pero eso yo creo que es un conocimiento general. Pero el hombre engendra, ¿cierto? ¿Cómo engendra? A través de una semilla, que es el esperma,
y la mujer concibe a través de un óvulo, ¿cierto? Bueno, entonces, si en el plano natural se necesitan matrices para engendrar, si hay espíritus engendrados, entonces se necesitan matrices universales. Y entonces hay un ejemplo, porque mire, yo aprendí algo. ¿Usted lo toma o lo deja? Pero yo lo que aprendí, porque recibí herramientas, a mí me sirvió mucho la tradición evangélica, porque me dio herramientas, ¿cierto? Herramientas que me sirvieron para entender al doctor Ríos, porque a mí el Espíritu me tuvo que trabajar cuando yo no entendía. Fíjese que yo fui tan tuntún, hermano, usando mi cabecita, y yo me imagino con cierto orgullo espiritual, porque el que cree es que sabe, se cree la mamá de los pollitos, y es parte de la inmadurez de nosotros. Y entonces, cuando ya no le terminé de contar, ¿verdad? Que yo salí del IM pensando mal, porque lo que le dije yo a los que me llevaron es: fíjate vos, porque como llevaba mi Biblia de Scofield, dejé eso en el tintero, todo lo que él había dicho sobre ese pasaje, ya lo había escrito Scofield sobre Asenat, tipo de la iglesia. Y entonces yo le dije: mira, este hombre escribió antes que el doctor Ríos. Entonces ahora entiendo por qué los pentecostales, yo no era pentecostal, no permiten que sus ovejas tengan Biblias anotadas, porque normalmente las prohíben para que no se confundan. Porque aquí hay solo dos opciones: o Dios se lo reveló a él, lo mismo que le reveló a Scofield, porque puede ser posible, o él lo sacó de la Biblia Scofield y dice que se lo revelaron. Qué feíta es la mente, ¿va? Y yo me imagino que algunas mentes por aquí deben estar pensando algo parecido. No los culpo, porque cuando usamos nuestra cabeza. Entonces, a mí el Señor me bautizó en el primer retiro, allá en Montelín, donde no había grama, donde todos terminamos con ojos de mapache. No había agua. Teníamos que ir a un balneario a ver si podíamos bañarnos. Y por eso me recordé ahora que partió a la presencia del Señor el ministro Efraín Avelar, porque él estaba predicando esa noche. Pero yo no creí que el Señor me había bautizado. No lo acepté. ¿Sabe qué pensé? Es que en el IM, y es que, mire hermano, disculpe, muchos ministros amigos míos me dicen: mira, vos tenés que avanzar ya de Lima, hombre. Pero si yo lo que vi no lo veo aquí, hermano, pero lo anhelo. Porque cuando uno se sentaba, hermano, hablaban lenguas aquí, hablaban lenguas aquí, hablaban lenguas aquí y hablaban lenguas aquí. ¿Cierto o no? Todo el mundo hablaba lenguas. En cambio aquí uno les dice: hable sus lenguas. Pena les da hablar lenguas. Entonces yo creí que me había aprendido las lenguas. Imagínese cómo el enemigo te ataca cuando usas tu mente. Yo dije: si yo lo que hablé fue lenguas aprendidas. Hasta que el Señor me habló muy claramente, me dijo: si sigues usando tu mente, no vas a obtener las bendiciones que yo te quiero dar. Insisto, esto no es por mente, no es por razonamientos, es porque el Espíritu te lo revela. Y ojo, aunque no lo entiendas. ¿Usted le ha pasado que a veces dice: sí, eso es así, pero no lo entiendo? Deje que el Espíritu Santo le enseñe, y entonces usted se va a dar cuenta. Entonces, mucho de lo que yo le oí al doctor Ríos, y por eso a Elim le llaman figuritas, y se ríen, porque él lo que le mostraron en los mismos textos fue otros niveles de interpretación. Por eso los judíos, qué interesante, ¿verdad?, piensan que su Antiguo Testamento, que es el único en el que creen, tiene 7 niveles de interpretación. Esos son los judíos, porque pueden ser más. Por eso hay ángulos.
Todo aquel que oyó muchas veces predicar al hermano Otto se dará cuenta que él usó la parábola de el buen samaritano, ¿cierto? Y le sacó como 100 mensajes, todos distintos. ¿Por qué? Porque hay muchos ángulos. ¿Me estoy dando a entender, hermanos amados? Entonces, Jacob lo vemos en el Antiguo Testamento, y vayamos a Génesis, capítulo 35 y verso 23. Y usted se dará cuenta que este hombre engendró en 4 matrices: la matriz de Lea, la matriz de Raquel, la matriz de Bilha y la matriz de Silpa. Insistí en la mañana que usted no puede sacar doctrina de cualquier texto sin contexto. Así que por favor no se vaya a animar usted a engendrar en 4 matrices diciendo que Jacob ya lo hizo primero, porque todo lo tenemos que ver en el contexto adecuado. Pero por alguna razón la Biblia nos muestra eso. Entonces, para ir un poquito más rápido, en este cuadro están organizados los 6 hijos que tuvo la matriz de Lea: los 2 de la matriz de Bilha, los 2 de la matriz de Silpa y los 2 de la matriz de Raquel. Fueron 4 matrices. Si volvemos al punto que hay matrices universales, y vamos a intentar dar unos ejemplos, entonces quiere decir que hubo engendramientos, y en alguno de esas matrices nuestros espíritus tuvieron que haber sido engendrados. Bueno, quédese ahí en stand-by porque yo sé que está pensando. Muy bien, el círculo tipificando una matriz: la de Lea fue la que más dio hijos, la de Bilha 2, la de Silpa 2 y la de Raquel 2. ¿Será que es? Pero acuérdese, no voy a decir lógico porque estaríamos usando la lógica, pero ¿no será? Y usted pregúntele al Señor, ¿que el Padre tiene matrices para engendrar? Bueno, veamos algún ejemplo. Hoy tuve la oportunidad de hacer un dibujito que nos puede ayudar cuando demos ese ejemplo. La pregunta que estamos tratando de dilucidar es: ¿quiénes son los celestes? Porque estamos hablando de la ruta de los celestes y tenemos que saber quiénes son los celestes. ¿Serán espíritus preexistentes que fueron creados o engendrados? Y si fueron engendrados, ¿en qué matriz universal fueron engendrados? ¿Verdad que parece esotérico esto? Para el que lo tiene ya en su corazón, yo sé que no. Muy bien, veamos estos ejemplos. Esto lo agregué hoy. En Lucas 1:35, que lo vimos temprano, hay un pasaje que tal vez no le hemos puesto tanta atención, y ojalá que usted ahora le ponga atención. Pero dice: respondiendo el ángel, porque María, que era virgen, estaba preguntando cómo iba a ser lo que le estaba diciendo el ángel que iba a suceder. Y él le responde y le dice: o sea que esta es una enseñanza angélica. Quiere decir que es posible la enseñanza angélica, pero que obviamente se tiene que chequear a estas alturas con el canon de la palabra, para que no cualquier ángel que puede ser caído enseñe cosas raras. Dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Cómo interpretamos eso? Tenemos que hacer un exégesis de eso. Y el poder del Altísimo te cubrirá. 2 coberturas, ¿verdad? Sobre María. Primero el Espíritu Santo y después el Altísimo. Por eso, por lo que estaba diciendo ahí, el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. En el primer siglo de la historia de la iglesia, la gran batalla teológica era si Jesús era solo hombre o era 100% Dios. Esas eran las herejías por las que los padres de la iglesia y aún los mismos apóstoles lucharon.
Y el Nuevo Testamento, a través de las enseñanzas de Pablo, es que Él es perfecto Dios y perfecto hombre. ¿Cierto? Doble naturaleza. ¿Cree usted eso? Bueno, aquí quise hacer este dibujito. A ver si lo logra ver usted ahí, porque lo acabo de hacer. Lucas 1:34, un verso antes, dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto puesto que soy virgen? Ella estaba interpretando naturalmente, como cualquier mujer lo hubiera hecho. Como Nicodemo estaba interpretando el nuevo nacimiento. ¿Será que me tengo que volver a meter en el vientre de mi madre? Porque la capacidad nuestra es interpretar de acuerdo a lo que conocemos. Pero cuando un ángel, o en el caso del Señor, habla, están hablando. Y es que mire, algo que yo no entiendo es que el Señor le dije: mira, Nicodemo, si lo que te estoy hablando son cosas terrenales, ¿qué vas a hacer cuando te hable de las celestiales? Y era el maestro de Israel. Entonces el nuevo nacimiento, el Señor lo veía como cosas terrenal. ¿Qué tal serán las cosas celestiales? Bueno, en el caso de María dijo: es que soy virgen. Lo que estaba diciendo: yo no he tenido relaciones sexuales. Estaba desposada con José. No se había consumado el matrimonio. Entonces, la pregunta de ella es: ¿cómo va a ser eso? Y la respuesta fue ese verso 35. Ahora yo pregunto: ¿será el Espíritu Santo una matriz universal? Bueno, vayamos sacando conclusiones. ¿Por qué, hermano Sergio? En amarillo, note que yo hice un circulito y puse María. Si usted quiere, la matriz de María. Pero dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Eso significa que la va a cubrir. Pero sobre el Espíritu Santo, el Altísimo te hará sombra. Bueno, ¿será que el Altísimo engendró en el Espíritu? Qué preguntita, ¿verdad? Para que lo santo que nacerá solo se pusiera en la incubadora llamada María. Porque no tenía participación, ella no tuvo participación. Por eso se cree que el Señor no tuvo ombligo. No estaba conectada a María. Hay una batalla entre médicos que dicen que la sangre de la madre no se mezcla con la sangre del niño en estos últimos tiempos. Pero el punto importante aquí es que si el Señor hubiera tenido participación de sangre de María, ya no sería sangre inmaculada que limpia pecados. ¿Me está entendiendo? Por eso Él fue escogido y le prepararon un cuerpo. Ahora, ¿podrán los espíritus engendrar realmente? Del lado del enemigo. ¿Cuántos han oído en algún momento que hay espíritus inmundos que engendran en mujeres? ¿Ha oído usted? Incubos. Esa palabrita es rara. Del lado negativo. Hay seres invisibles que tienen relaciones con mujeres, que abren puertas. ¿Aló? Son espíritus. Lo grueso es que engendran. A veces seres monstruosos. Ya se complicó la cosa. Bueno, probablemente usted no crea nada de esto, pero es solo la versión distorsionada. Porque el Altísimo Espíritu hizo sombra sobre el Espíritu. ¿Por qué creemos que Jesús fue engendrado por obra del Espíritu Santo? ¿Qué queremos decir con eso? Que fue algo espiritual, que lo espiritual engendra en la materia.
Bueno, otro ejemplo, más sencillo. ¿Se acuerda aquella mujer que me la imagino así, encorvada como el jorobado de Notre Dame, que le encontró Jesús? Estaba encorvada, seguramente doblada así. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Le hizo una operación quirúrgica para arreglarle la columna? No, reprendió espíritus. Entonces hágame favor usted, ¿pueden los espíritus encorvar? Es decir, generar una protuberancia para encorvar a una mujer. Porque cuando le echó fuera el espíritu, se enderezó y se desapareció lo que el espíritu había provocado. El doctor Ríos era un médico cirujano. Sabía de bioquímica del cuerpo. Y entonces en una ocasión, como médico, dijo: los espíritus mueven y trastocan la bioquímica del cuerpo. Por eso sí hay enfermedades por espíritu. Pero no todas las enfermedades son por espíritu. A veces reprender un espíritu de enfermedad o un espíritu de muerte puede salvar a una persona en el plano físico. Obviamente hay que tener autoridad espiritual y discernimiento. Él discernió que un espíritu había doblado a esa mujer. Echó fuera el espíritu y se enderezó. Algunos que han tenido experiencia de poner la mano sobre un tumor perciben que el tumor se deshace en sus manos por el poder del Espíritu Santo. Es materia la que está. ¿Por qué creemos nosotros que el Señor puede incluso quemar por el poder del Espíritu Santo células cancerosas? Lo puede hacer si Él quiere, porque Él es poderoso. Eso no significa que tampoco el Señor no pueda usar medios, porque sí, la Biblia abunda en esos medios. Entonces ya se dio cuenta que esas flechitas, entonces yo lo que veo es que el Altísimo engendra en el Espíritu. Y el Espíritu pone lo santo que nacerá, llamado Hijo de Dios, en el vientre de María, como un vientre prestado. Así lo entenderíamos ahora. Bueno, espero que, si no entendió, haga preguntas. Está fuerte la cosa, ¿verdad? Yo a veces siento que topa todo, pero espero que no. Gloria a Dios. Bueno, antes de pasar a esto, hay otra matriz universal, probablemente en el centro de la tierra, porque cuando el Señor experimentó el holocausto, fue al lago de fuego, y hemos creído que el lago de fuego está ahí. Cuando fue reducido a las cenizas y su sacrificio fue acepto, se oyó una voz que aparece en Hebreos: yo te he engendrado hoy en el centro de la tierra. De ahí fue engendrado el Hijo, cuando resucita. Y ya no subió como sacerdote de Melquisedec, sino que como sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. Yo sé que esto tengo que enseñar el holocausto. Por eso estamos abriendo escuelas o cursos o clases de doctrina básica, doctrina intermedia, para que usted se ponga al día y se nivele. Porque para muchos me estoy arriesgando en salir por internet al decir estas cosas, pero las tengo que decir, hermano. Y el oyente tiene que, no se le está imponiendo a nadie esto, tiene que abrir su mente, estudiar la palabra. Si esto le da hambre de la palabra a usted, gloria a Dios. Pero entremos a Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos, lo puse en rojo, participan de carne y sangre, quiere decir que son hijos cuando están todavía en espíritu. ¿Ya se dio cuenta? Él igualmente participó. Aquí él en el contexto es el Hijo, Jesús.
el Verbo increado, Cristo, igualmente participó también de lo mismo. O sea, por eso dice, me preparaste cuerpo, dice Hebreos. Todo mundo está de acuerdo con la preexistencia del Verbo. Ahí no hay problema. Entonces le prepararon cuerpo. Él igualmente participó también de lo mismo, carne y sangre, para anular mediante la muerte. Nosotros no hemos entendido lo que pasó en la cruz, hermano. Ojalá lo entendiéramos por espíritu. Porque cuando Él muere, anula mediante esa muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Por eso nosotros, aunque nos muramos, seguimos vivos. Amén. Gloria a Dios. La muerte es un trono y es el último enemigo a vencer. Pero cuando Él resucita, Pablo, en todo el desarrollo de Primera de Corintios 15, que habla sobre la resurrección, que para nosotros, hermanos, la resurrección debe cambiarnos las perspectivas de la muerte. Por eso se cambió el hecho de que lo que vamos es a dormir. Estar cerca de alguien que en cualquier momento se puede ir, pero es hijo de Dios, nos ayuda mucho a entender que la paz que viene a estas personas es porque saben a dónde van, porque en ese lapso el velo entre las dos esferas es tenue. Y muchas veces el Señor en su misericordia le permite a estas personas ver del otro lado y saber a dónde van y tener paz. Por eso todo esto a nosotros nos debe cambiar ese concepto. Pero mire, ¿cómo termina el apóstol Pablo? En 1 Corintios 15, 54. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, esa no es esperanza. Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. Y entonces viene la pregunta inspirada de Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? La muerte, aunque nos mate, no nos vence. ¿Ya se dio cuenta de eso? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. Por eso yo digo, mientras más nos consagramos, menos temor a la muerte tenemos. Si usted tiene mucho temor a la muerte, algo está pasando. Hay que consagrarse. Y el poder del pecado es la ley, es decir, el mandamiento, que nos será contrario. Pero como usted y yo, el cúmulo de mandamientos, el Señor lo puso en la cruz del Calvario y lo clavó. Todos los mandamientos que nos eran todo lo que estaba en contra nuestra, lo clavó en la cruz del Calvario y nos declaró sin pecado. Nos declaró sin la posibilidad de que algún pecado nos pueda hacer o nos pueda condenar. Porque yo pienso algo, mis hermanos, eso soy yo, usted analícelo, porque algunos pastores no lo creen, pero para mí el Señor llevó en la cruz del Calvario mis pecados pasados, los presentes y aún los que no he cometido. Porque si no hubiera llevado los que no he cometido, con uno que usted cometa 5 minutos antes de morir, tendría que ir al infierno. Él lo agarró todo. ¿Cómo lo puede hacer? Porque es Dios. ¿Eso me da permiso a mí para pecar? No, porque si usted lo entiende por espíritu, con mayor razón usted ve la grandeza del sacrificio de Cristo y se consagra. Amén, hermanos. Por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. El tiempo se me fue, pero veamos un poquito el contexto en Hebreos 2:11.
Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre. Mire lo que está diciendo. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre. Por el cual, o mejor dicho, por lo cual Él, hablando del Hijo, no se avergüenza de llamarlos y a nosotros de llamarnos hermanos. ¿Ya se dio cuenta de eso? Ahora, aquí es donde yo quiero plantearle una tesis. Yo solo la pongo en base a lo que el Señor me mostró. Y usted, en base a la palabra. Hoy no voy a intentar leer en griego porque no me sale. Pero sí quiero que usted se dé cuenta que aquí de este ladito hay una palabra, esta es una versión griega con números strongs. No está en español. ¿Ya se dio cuenta? Entonces, aquí de este lado derecho, izquierdo suyo, dice adelphos en el texto griego, Hebreos 2:11. ¿Estamos? Es para que usted vea que no estamos inventando eso. Pero adelphos es una palabra compuesta, o adelphos, porque tiene hay un acento agudo, adelphos, en nuestra transliteración. Pero esta palabra está compuesta de dos. Una que es la letra alfa, que es la primera letra del alfabeto. Alfa. Siempre me ha llamado la atención porque el Señor dice: yo soy el alfa y la omega. Está diciendo el principio y el fin, porque alfa es la primera letra del alfabeto griego y omega la última. Entonces está diciendo: yo lo soy todo. Pero también habla que alfa inicia un ciclo y omega lo termina. ¿Estamos? Entonces, adelphos está compuesta de dos palabras. Una que es solo una letra, que es alfa. ¿Qué hice aquí? Ahí estamos. Y la otra, a continuación, es Delfos. ¿Algunos de ustedes se recuerdan del oráculo de Delfos que nos enseñaban en la historia en 6º grado? Yo no sé de dónde pasó usted, cómo ganó. ¿No se recuerda? El oráculo de Delfos. Pero Delfos es matriz en el griego. Solo Delfos. Pero antes está Adelphos. Entonces, cuando yo estudiaba esto, a mí me vino esta luz. Puedo estar equivocado. Por eso usted lo tiene que chequear. Pero para mí esa es una matriz alfa, la primera matriz. Bueno, deseo plantear como tesis lo siguiente. Eso está en el libro de la Ruta de los Celestes. El pasaje que hemos estudiado nos indica que el que santifica y los que son santificados son todos de un Padre. ¿Será que el Hijo, con mayúscula, al participar de carne y sangre para venir a la tierra necesitaba un espíritu humano para ser perfecto hombre y perfecto Dios? Hebreos dice que le prepararon cuerpo, pero ese cuerpo es humano. Y al resucitar, resucitó en cuerpo humano, eternizando el cuerpo humano. Pero nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces yo me hice la pregunta: ¿necesitaba un espíritu humano para ser perfecto hombre? ¿Y un alma humana para ser perfecto hombre? Para mí sí. Y ese espíritu humano fue envuelto por el verbo increado. Pero es lo mismo que nosotros estamos experimentando cuando nacemos de nuevo. Es que mire, ahora para mí toma una relevancia enorme el nuevo nacimiento. Y especialmente esa frase traducida nacer de arriba. Porque si nuestro espíritu, que estaba desconectado de Dios, necesitó nacer de arriba, una operación de Dios,
Lo que le dio vida a mi espíritu fue que el Espíritu de Cristo me envolvió. El que se une al Señor, eso es Biblia, no estoy dando la cita, pero usted sabe que es Biblia. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Y dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos. Esa es una operación espiritual. ¿Me está entendiendo? Y si es nacer de arriba, ¿qué realmente hicieron? Porque también el Espíritu Santo viene. Y en el parto gemelar, después de que entra el Espíritu de vida, que es el Espíritu de Cristo, entra el Espíritu Santo también. Parto gemelar. Hay que estudiar el parto gemelar, ¿va ustedes? Lástima que donde lo enseñamos usted no se apuntó. Bueno, seguimos. Me quedan unos 5 minutos para nivelarlo con el tema de la mañana. Si es así que él necesitaba un espíritu humano para ser perfecto hombre, dicho espíritu humano, pregunto, ¿se engendró en la matriz alfa? Al igual que los espíritus de los celestes, y por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos, que adelfos es de una misma matriz. Y el concepto en nuestro español de hermanos, ¿quién es mi hermano? El que nace en la misma matriz donde yo nací. No sé si me di a entender. Por eso hay hijos que participaron de carne y sangre, celestes. Para mí esos son los celestes, que traemos genética. Muchas veces nosotros, hermano, no sé si le pasa, y tal vez ahí voy a ir terminando con un poquito de devocional. Pero cuando nos dicen continuamente que debemos de consagrarnos para dar estatura, ¿cómo se siente usted? Así sinceramente. ¿Se siente de bajón? Porque usted chequea que le falta un montón. ¿O solo a mí me pasa? ¿También a usted? Bueno, algunos los veo yo muy tranquilos, como que ya alcanzaron la estatura del varón perfecto. Pero me parece que no, ¿verdad? Vaya. Pero si somos novia, por genética, ¿cómo lo vamos a saber en la tierra? Que en nosotros hay un anhelo profundo de consagración. Que entendemos que sin santidad nadie verá al Señor. Y que luchamos en esa batalla entre la carne y el espíritu todos los días. Y si caemos nos levantamos, y si caemos nos levantamos, y si caemos nos levantamos. Pero si usted es de las personas que peca y masticando chicle, y no le importa, sospecho que no es novia. ¿Me está entendiendo? La única manera que yo puedo saber, porque la novia es la que arde en amor, y que yo cada día ame más al Señor y por amor me consagro. Mire, es como la jovencita que cuando está soltera mira para todos lados. Aleluya, dice. Igual el jovencito, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pero cuando se enamora y se casa, y hasta se ponen un anillo para decir, ya no estoy en venta, ya no estoy disponible, ¿cierto? Tanto él como ella. Por eso los que no les gusta usar anillo, aunque sea un alambrito de esos de cobre, pónganse, hombre. Porque si no van a creer que usted todavía está disponible. Por amor, esa joven se consagra a su esposo, ¿cierto? Sus ojos son solo para él, o debería. Igual él. Pero estamos viendo la figura de una novia en la tierra. Entonces, ¿no cree usted que cuando nosotros realmente sabemos que somos novia y hay algo genético en nosotros, lo único que queremos es parecernos a él?
ser como Él, actuar como Él, amar como Él, pensar como Él, porque está en la genética. Dije que con eso iba a terminar y voy a cumplir. Si hay una matriz, aunque no se llame alfa, pero a mí me surgió de la palabra hermanos, adelfos, donde su espíritu y el espíritu de Él fueron engendrados como humano, el espíritu de Él humano. Eso lo quiero que le quede claro, para ser perfecto hombre. Porque yo parto, insisto, de la tesis, quiero dejarlo bien claro, que para ser perfecto hombre, Él tenía que tener espíritu humano, alma humana y cuerpo humano. Entonces, en algún lugar tuvieron que haber engendrado ese espíritu. Y si eso es verdad, hermano, qué maravilloso es saber que por eso no se avergüenza de llamarnos hermanos. Entonces, ser hermanos toma una trascendencia enorme. No es solamente decir, mi hermano aquí, mi hermano allá, sino que es saber que hay una genética. Por eso el doctor terminaba diciendo en alguna ocasión, el que quiere ser celeste, que le cueste. Lo que sucede es que en nosotros hay algo. Y uno lo mira, uno como pastor mira quién se entrega y quién no. Quién está dispuesto y quién no está dispuesto. Y si uno como hombre lo mira, imagínese Dios. Entonces, si usted a pesar, y póngase de pie, si usted a pesar de las circunstancias, a pesar de las pruebas, a pesar de lo que le han hecho en las iglesias, a pesar de lo que le han hecho los hermanos, usted sigue perseverando y buscando la presencia del Señor y anhelando agradarle, hay que sospechar que es novia, que se quiere casar. Y que cada día ese amor, el amor ágape, está fluyendo por su amado. Porque usted debe venir a la iglesia para hacerle culto a su amado, ¿no es cierto? Usted debe levantar las manos por su amado. Usted debe buscar en oración a su amado. Nota que entonces no es cargoso. Porque el gran problema es cuando todo se nos hace una carga. Pero en el nombre de Jesús yo te quiero ministrar. En esta hora, para que recuerdes que dice la palabra que el amor de Dios, ágape, ya fue derramado en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque nos están cambiando la naturaleza. Porque no somos de esta tierra. Si estamos entendiendo lo que estamos enseñando, nosotros venimos fuera de la tierra. Porque la mayor importancia que ahora nosotros tenemos que tener clara es nuestro espíritu engendrado. Y como que hay un ADN espiritual que incluso nos permitió entrar a la tierra y desarrollar lo que cada uno de nosotros ha venido desarrollando, y lo que el Señor va a desarrollar en nosotros es por espíritu. Por eso el espíritu toma el control del alma y debemos de permitirlo, y solo puede suceder en las llenuras del Espíritu Santo. Y el alma, o mejor dicho el cuerpo, solo va a ser la expresión del alma dirigida por el Espíritu. Eso es lo normal, eso es lo adecuado. Así que levanta tus manos, ya nos vamos. Y yo te voy a pedir que por un momentito tú le pidas al Señor, si te ha costado entender esto, que te ayude a entenderlo en su momento, que te abra la Escritura, que te abra la mente
y que esto se vuelva una verdad personal que transforme tu forma de ver esta vida. Porque entenderemos que la eternidad pasada, cuando fuimos espíritu, cuando estuvimos en espíritu nada más, hace que la vida en la tierra se vuelva muy pequeña y muy corta. Y atisbando por espíritu la vida eterna que viene, aceptemos que los 70, 80, 90 o 100 años en la tierra, con todas sus vicisitudes y todos sus problemas, se vuelven muy pequeñitos ante lo que vemos atrás con los ojos del Espíritu y lo que veremos delante con los ojos del Espíritu. Padre, ministra a tu pueblo, ministra a estas familias, ministra a cada persona, cada joven, cada señorita, ministra ahí, Señor, a aquellos que están por internet, en el nombre poderoso de Jesús. Y permite, Señor, que podamos seguir recibiendo confirmaciones a nuestra vida personal. Y que esta palabra, Señor, nos catapulte a lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Nos fortalezca y sepamos que no somos objeto de la casualidad, sino que formamos parte de un plan redentor maravilloso para cada uno de nosotros. Si usted viene con una necesidad en este momentito, levante sus manos. Dios conoce su necesidad. Si hay alguna enfermedad, si hay algún problema de tipo económico, si cualquier situación que usted le presenta hoy al Señor, ejercite su fe. Yo te pido, Señor, que tú mires la necesidad de tu pueblo. Pon tu mano de sanidad donde sea menester. Trae sanidad al alma, fortaleza, entendimiento. Ministra, Señor, llena de tu Espíritu Santo aquel que sabe que ha bajado su nivel espiritual. Te lo suplicamos. Llévanos con paz, con bendición a nuestros hogares. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Y suplicamos nuevamente que los de atrás empiecen a salir despacio, sin aglomeraciones, y que los de adelante esperen un poquito.